La clase pasada iniciamos el tema de análisis de variancia a una vía. Hicimos los cálculos de las sumas de cuadrados para obtener la F, que compara las variaciones entre las muestras y dentro de las muestras. Y vimos algunos ejemplos. Entonces vimos este primero, que eran 14 empleados. Que les hacían un examen, ¿verdad? Y evaluábamos ahí las calificaciones según el método o el tipo de capacitación recibida. Y vimos que no habían diferencias significativas en los promedios según el método utilizado. Sí, los promedios son diferentes, pero no hay diferencias significativas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que dijimos aquí en la conclusión, ¿verdad? Que no hay evidencia para decir que al menos una calificación promedio es diferente según el programa de capacitación, no solo en los 14 empleados, ¿verdad? No solo en la muestra, sino que podemos afirmar eso a nivel poblacional, que es parte de las técnicas de análisis inferencial que hemos estado viendo. Luego vimos este otro ejemplo y aquí mencionamos que parecía que sí, ¿verdad? Las diferencias sí eran un poco más marcadas con respecto a las edades de los funcionarios según el tipo de empresa o institución donde trabajan. Entonces ahí hicimos el planteamiento de las hipótesis, el nivel de significancia y este ejercicio lo hicimos con Excel, ¿verdad? Entonces ustedes no van a hacer las sumas de cuadrados a mano, sino que vamos a utilizar Excel o las salidas, ¿verdad? Básicamente es lo que vamos a evaluar en el curso. Y quedamos pendientes con este otro tema que son las diferencias mínimas significativas. Entonces voy a retomar a partir de ahí, de este segundo ejemplo, que vimos los datos, ¿verdad? Que las diferencias entre cada una de las instituciones sí son como más marcadas con respecto a la edad de los funcionarios. De hecho, así lo demuestra la prueba de hipótesis, ¿verdad? La probabilidad es menor que el 5% e incluso menor que el 1%, ¿verdad? Profe, Cuando la prueba... ¿Sí? tengo una duda, profe. ¿Sí? Vieras que en mi salida de Excel, digamos, ahí donde usted tiene la cuenta, ¿verdad? Que dice 643, es el ejercicio 2S, ¿verdad? El ejemplo 2, en el mío sale 666, cuenta Ese es todos el los otro. usuarios. Sí, ese es el otro ejemplo, el 3. En el No, 3, no, en el 3 sí tenemos 666, que ese es sí, un no, diseño balanceado. no, profe, yo lo tengo en el 2666, no sé por qué me cuentan todos parejos así. Es que el que dice 666 es el 3. Y El yo ejemplo sé, pero 3. el mío esa es mi duda, profe, porque el Excel mío aquí me tira 666 en el 2. Revise Y los datos, revise los datos que usted está ubicando para la prueba. yo sé que está mal, profe, porque los datos son menos. Aquí hay 3 datos en el que son empleados privados, hay 4 datos en el que son entidades autónomas y hay 6 datos en el que son Si quiere, entidades de ahora empresa. lo volvemos a hacer para revisar eso. ¿Le parece? Bueno, Ok, entonces retomamos aquí el ejemplo 2, son 13 funcionarios, ¿verdad? La cantidad de funcionarios en cada uno de los tratamientos o de las instituciones es diferente, ¿verdad? Aquí tenemos 6 funcionarios en el gobierno central, aquí hay 4 y aquí hay 3. Eso es lo que se conoce como un diseño desbalanceado, ¿verdad? Porque existe diferente cantidad de datos en cada tratamiento. Entonces, aquí al hacer la prueba de hipótesis y rechazar, ¿verdad? Que esa fue la decisión que tomamos, rechazar, dijimos que sí hay evidencia para afirmar que por lo menos un par de edades promedio, ¿verdad? O una edad promedio es diferente según la entidad donde trabaja. Entonces, si por lo menos una edad promedio es diferente, vamos a ver cuál es la edad que marca la diferencia, la edad promedio. Si es gobierno central con entidad autónoma, ¿verdad? 42 con 30,
O si la diferencia es significativa con respecto a las edades del gobierno central y la empresa privada, ¿verdad? Que aquí es 42 y 23, o con entidades autónomas y empresas privadas, 30 y 23. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las diferencias entre las parejas de promedios de cada uno de los tratamientos, ¿verdad? Entonces, trabajamos el promedio 1 con el 2. Eso es lo que vamos a comparar a ver si existen diferencias significativas. Gobierno central, entidades autónomas. El 1 con el 3, ¿verdad? Gobierno central y empresas privadas. Y el 2 con el 3. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esos cálculos. Ok, en el librito de fórmulas, en la página 18, en la parte de arriba dice prueba para la diferencia entre pares de medias. El diseño que nosotros estamos trabajando es un diseño no balanceado, porque existe diferente cantidad de datos en cada tratamiento. Entonces, vamos a calcular un DMS, una diferencia mínima significativa, para cada pareja de promedios. Vean que aquí dice J y K. Entonces, vamos con la primera. La primera sería 1 entre, dice observaciones en la muestra J. La primera de gobierno central, ¿cuántos datos habían ahí? 6. Entonces 1 entre 6 más la cantidad de datos en el segundo tratamiento. ¿Se acuerdan cuántos habían en el segundo? 4. Ajá, 4. Entonces, 1 entre 6 más 1 entre 4. Eso es lo que tenemos aquí en el paréntesis, en la fórmula. Por los cuadrados medios del error. Eso lo tenemos calculado en el análisis de variancia. Cuadrados medios del error serían... ¿Cuánto? Ahí en esa salida de PowerPoint, en esa diapositiva, ¿dónde identifico los cuadrados medios del error? 426.0288. No. 43,4250. Ajá, 43.4250. Recuerden que entre grupos son tratamientos y dentro de grupos es el error. Suma de cuadrados entre grados de libertad nos da el promedio de los cuadrados o los cuadrados medios. Ahí CME son cuadrados medios del error, entonces sería 43.425. Ajá. Poner otra vez la fórmula. Ok. Y después nos falta la F. La CME son los cuadrados medios del error, que es el valor que acaban de indicarme, ¿verdad? 43.425. Y después necesitamos la F con alfa de significancia, que estamos trabajando al 5%, un grado de libertad en el numerador y n-c grados de libertad en el denominador, es decir, los grados de libertad del error. Entonces, vamos a las tablitas, buscamos la F con 5% de significancia, que es el valor que estábamos trabajando. Buscamos grados de libertad del numerador es 1 y del denominador quedan, ¿cuántos? ¿Alguien se acuerda? Grados de libertad del error. Bueno, ahí n-c, ajá, 13 datos en total menos 3 tratamientos, ¿verdad? Son 10. 10 grados de libertad en el denominador. Entonces, página 69 del libro de fórmulas, 5% de significancia la F, un grado de libertad en el numerador
y 10 4,10. en el denominador. Ujú. Eso nos da 4,96. 4,96. Sí, a todos les dio igual. Sí. En el, Sí, en profe. el- Ok. en el numerador es 1, ¿verdad? Numerador es 1 y denominador son 10. Pero no son los mismos que están ahí, que es 2 y 10, no. 1 en el numerador y 10 en el denominador. ¿Y por qué es 1, profe? Porque estamos trabajando con dos promedios, ¿verdad? En el anterior, en el diseño del análisis de varianza anterior, eran 3 tratamientos menos 1. Aquí son dos parejas de promedios las que estamos comparando. Entonces siempre va a ser un grado de libertad en el numerador. Ok, Ujú. gracias, profe. Bien. Ok, entonces, ¿cuánto nos da esa DMS para los promedios 1 y 2? ¿Cuánto les dio ese cálculo? 9,47. Otra vez, vamos, un sexto, ¿verdad? 1 entre 6 el primero, más 1 entre 4, eso multiplicado por 43.425 por 3. Es que se está al 10%. Sí, al 5% que nos daba diferente, ¿verdad? 4.96. ¿Cuánto les da? Perdón, sí, yo lo tengo con 10% de significancia. A ver, aquí la presentación. 9.47 con 5%. Sí. Sí, exacto. Ok, ahora vamos a calcular la otra diferencia, ¿verdad? La de 1 con 3. Entonces voy otra vez a las fórmulas. Y ahora sería la diferencia de gobierno central con empresas privadas. 1 entre 6, que era gobierno central, más 1 entre, ¿cuál era el tamaño de la muestra o la cantidad de filas en el tercer tratamiento? 3, ajá. Y eso multiplicado por los cuadrados medios del error, que ya lo teníamos definido, 43.425, por la F, que no cambia, la de la tabla, que teníamos que era 4.96. Esa segunda diferencia, ¿cuánto les da? $10,38. ¿Mm? Y la última, que sería los promedios de entidades autónomas con empresas privadas, que ahí comparamos 1 entre 4 y 1 entre 3 por 43.425 por 4.96 de la tabla. A ver cuánto nos da esa última diferencia. 11,21. Ujú. Ok, entonces ahí lo que hacemos es comparar esas tres diferencias que acabamos de calcular para cada una de las parejas de promedios. Entonces, la primera diferencia, el promedio de gobierno central con el promedio de entidades autónomas, esa diferencia nos había dado 12,25. El DMS para esa pareja de promedios nos dio 9.47. Donde sea mayor la diferencia calculada entre las parejas de promedios con respecto al DMS que hemos calculado, donde sea mayor el calculado que el de la tabla, ¿verdad? Con el método estadístico, como se lo habían aprendido, ahí hay diferencias significativas. En este caso, 12.25 es mayor que 9.47. Siempre comparando en valor absoluto.
La siguiente, la 1 con la 3, nos había dado 19,5, la diferencia entre esos dos promedios. El DMS 10.37, 19 es mayor que 10.37. Esto también es significativo. Y en este caso, la última pareja de promedios, que era la que tenía la diferencia más chiquitita, ¿verdad? 30 menos 23, 7.25, 30.25 menos 23. Esa es menor que la última DMS que calculamos, ¿verdad? De la pareja de promedios 2 y 3, que era 11. Entonces, en este caso, es menor la diferencia mínima significativa, ¿verdad? Que hemos calculado con las parejas de promedios con respecto al DMS de esa pareja. O sea, aquí no hay diferencias significativas. Solamente en la 1 y 2 y 1 y 3. Entonces, ahí hacemos una nueva conclusión y podemos afirmar con un 5% de significancia que la edad promedio de los funcionarios es diferente en el gobierno central y entidades autónomas, que es 1 y 2, y gobierno central y empresas privadas, que es 1 y 3. Esto a nivel poblacional. Vean que aquí hay un asterisco, ¿verdad? Eso significa que la diferencia es significativa al 5%. Y en este caso hay dos asteriscos. Eso indica que la diferencia es significativa no solo al 5%, sino también al 1%. O sea, si hiciéramos el cálculo de la DMS, ¿verdad? Al 1%, porque recuerden que estamos trabajando con 5, esta diferencia da significativa también al 1%. No sé si hasta aquí hay alguna duda con lo que es el cálculo de la DMS para diseños no balanceados. El otro ejemplo que tenemos por ahí es el mismo ejercicio de las edades, nada más que aquí ampliaron el tamaño de la muestra para entidades autónomas y empresas privadas. Entonces ya no son 13, sino que son 18 filas o 18 personas, 18 unidades experimentales con los mismos 3 tratamientos y la misma variable respuesta que es la edad. Este es un diseño balanceado porque existe la misma cantidad de datos en cada tratamiento, a diferencia del anterior. Y ahí en el librito de fórmulas, en la página 18, ahí tenemos las dos fórmulas que podemos calcular, la DMS o también existe otra prueba, la prueba de Tukey, que también nos permite detectar diferencias significativas entre las parejas de promedios. Entonces hacemos lo mismo, comparamos las diferencias, bueno, hacemos la prueba de análisis de variancia. Vean que es un diseño balanceado, la misma cantidad de datos en cada tratamiento. La F calculada da 17 y la probabilidad asociada a ese 17 es 0.00014. Eso es significativo al 5% y también es significativa al 1%. Entonces rechazo la hipótesis nula. Eso significa que puedo afirmar con un 5% de significancia que al menos un par de promedios, de edades promedios, son diferentes según el tipo de institución a nivel poblacional. Entonces, cuando se rechaza la hipótesis nula, se calculan las diferencias entre las parejas de promedios. Entonces, el promedio del gobierno central con entidades autónomas, esa diferencia da 11.5. Gobierno central con empresas privadas, 18.5. Y entidades autónomas con empresas privadas, esa diferencia da 7.5. Ahí vamos a calcular un solo DMS. Entonces, el DMS en el librito de fórmulas ahí están viendo las fórmulas, ¿no? Sí, profe. Ajá. Sí, profe.
Ok, entonces vean que tenemos aquí dos fórmulas. Vamos a utilizar primero la DMS. Es solo una DMS. Aquí hicimos 3 DMS porque eran las comparaciones que estábamos haciendo para un diseño no balanceado. Entonces, el tamaño de la muestra cambia según la pareja de promedios que estoy comparando. Aquí es la misma cantidad de datos. R se refiere a las filas y es la misma cantidad de filas en cada tratamiento, ¿verdad? Son 6 filas. Entonces vamos a calcular este DMS con 5% de significancia para el alfa. Sí, para la alfa de la tabla. ¿Cuánto da, profe? 6.82 el DMS. Entonces lo que hacemos es comparar las diferencias entre las parejas de promedios con el DMS. Un solo DMS para todas las parejas de promedios porque el diseño es balanceado. Entonces no cambia la cantidad de filas en cada tratamiento, es la misma. Por lo tanto el DMS es el mismo. En este caso, en la primera pareja de promedios, comparamos 11.5 con 6.82. Es mayor la diferencia calculada con los promedios con respecto al DMS. La siguiente, 18.5, es mayor que 6.82, el DMS que teníamos. Y la tercera es 7, ¿verdad? La diferencia entre los promedios de el 2 y el 3, el tratamiento 2 y el 3, con respecto al DMS. Entonces aquí podemos afirmar con un 5% de significancia que existen diferencias significativas en las edades promedios de todas las entidades a nivel poblacional, ¿verdad? Afirmar con 5% de significancia. Okay, y la otra formulita que está ahí es la tabla de la Tukey, que es otro estadístico que podemos trabajar para comparar diferencias significativas entre parejas de promedios. En este caso yo les mencioné que tenían que descargar la tabla de la Tukey que se encuentra ahí en la plataforma, materiales de la cátedra, porque no viene incluida en el librito de fórmulas. La tabla de la Tukey la tienen al 1% y al 5% de significancia. Y al igual que la F, tienen valores en las columnas y valores en las filas. Entonces trabajamos grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Entonces vamos a hacer el cálculo de la Tukey para las parejas de promedios. Ya estas diferencias son las mismas, ¿verdad? 11.5, 18.5 y 7 son las diferencias entre los promedios de cada uno de los tratamientos. Entonces, ¿de dónde sacamos este 8.31, verdad? Vamos a hacer el cálculo nosotros, entonces. Voy a compartir entonces la formulita de la Tukey. Profe, una consulta. Sí. La tabla Tukey solamente se usa para diseños balanceados. Exacto, solo para diseños balanceados. Gracias. Ok, entonces, dice que es un valor de la tabla de la Tukey. Vean que es Q con alfa, C y N menos C. Entonces, ese valor de la tabla, espero que tengan la tabla a mano, si no la descargan de la plataforma. Vamos a ubicar 5% de significancia. Recuerden que hay dos, al 5% y al 1%. Entonces, 5% de significancia, que es lo que hemos venido trabajando para este ejercicio. Grados de libertad del numerador corresponde a las columnas. Entonces, dice que son 3 columnas o 3 tratamientos, ¿verdad? Gobierno central, entidades autónomas y empresas privadas. Entonces, C es 3, arriba en el numerador, y en el denominador N menos C. Que ese valor corresponde a 15, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que eran 318 menos 3, sí, 15. ¿Están ubicados con la tabla? Sí, exacto. 3.67 es ese valor, da 5% de significancia, 3 grados de libertad en el numerador y 15 en el denominador.
Eso lo multiplicamos por la raíz cuadrada de los cuadrados medios del error. Ahí teníamos el dato, era 30 punto algo, ¿verdad? 30.77. Las filas, R, que corresponde a las filas, ¿verdad? Observaciones en cada tratamiento, que eran 6. Entonces hagamos ahí el calculito. Ajá, 8,31. Entonces, ese valor de la Tukey lo comparamos con las parejas de promedios que ya habíamos calculado, esas diferencias en valor absoluto, ¿verdad? La primera da 11.5, eso es mayor, 11.5 es mayor que 8.31, que es la prueba de la Tukey que acabamos de calcular. La siguiente sería 18 con 8.31, también es mayor, estas dos son significativas, al 5%, y esta da 7, que es menor que 8.31. Esta no es significativa, la 2 y la 3. Entonces, con un 5% de significancia, se puede afirmar que la edad promedio de los funcionarios es diferente en gobierno central y entidades autónomas y gobierno central y empresas privadas a nivel poblacional. Eso para un diseño balanceado, ¿verdad? En este caso, con DMS sí se detectan mayores diferencias, ¿verdad? Entre todas las parejas de promedios que estamos comparando, entre todas las edades, según la entidad, pero con la Tukey solamente se detectan estas dos, ¿verdad? El 1 con el 2 y el 1 con el 3. Solamente esas dos son diferentes. Profe, una consulta. Sí, Entonces en el examen nos van a indicar si usar la Tukey o el DMS. sí, exacto. Ahí les tendrían que indicar cuál de las dos utilizan para un diseño balanceado. Para uno no balanceado utilizamos siempre la DMS. ¿Y siempre van a dar diferente o...? No Depende, necesariamente? porque si las diferencias son muy marcadas, puede ser que ambos diseños, ambas pruebas, den diferencias significativas en todos, o en 2 o en 3, ¿verdad? En los que sean significativos. Aquí estamos trabajando solo 3 tratamientos, ¿verdad? Entonces son 3 diferencias las que estamos comparando. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pero en algunos momentos puede coincidir la DMS con la Tukey. En este caso, en este ejemplo en particular, no coincide, ¿verdad? Hay una diferencia si se utiliza Tukey o DMS. Ok, gracias. Mucho gusto. Todo bien, profe. Todo bien, bueno, qué dicha. Ahí también les había mencionado en la clase pasada que instalaran el Megastat. No sé cómo les fue con eso. Sí, porque el Megastat permite calcular las diferencias mínimas significativas. Voy a presentarles aquí las... Yo les había dicho que hicieran algunos ejercicios de la práctica, ¿se acuerdan? Ahí están viendo el manual de prácticas, el 3.1, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, ese ejercicio, la idea es que ustedes hicieran la prueba de análisis de variancia con los datos que ya tienen ahí, que lo digitaran en Excel, hicieran todo el planteamiento de la prueba, calcularan la F, y vean que ahí en las indicaciones dice, en caso de rechazar la hipótesis, efectúe la prueba de la diferencia de pares de medias, entre paréntesis de MS. Vean que ese es un diseño no balanceado. A diferencia del 3.2, que ahí sí tenemos la misma cantidad de filas en cada tratamiento. Vean que el de arriba es de 3 tratamientos y este es de 4 tratamientos. En general la F se utiliza para más de 2 promedios, ¿verdad? Comparaciones de promedios. Entonces, si no lo logran instalar o si no lo lograron, ahí tendrían que hacer los cálculos a mano, ¿verdad? Como lo acabamos de hacer en la presentación. Sacar las diferencias entre los promedios, calcular la DMS y hacer las comparaciones para saber si alguna es significativa. Si tienen el DMS, el Megastat,
pueden obtener los DMS con este programita, con este complemento de Excel. Si no lo logran, digamos, instalar, ahí en la página 12 de las prácticas, esa que está ahí proyectada, es el resultado del ejercicio 3.1. Estas prácticas tienen como algunos ejercicios ya resueltos con Excel, pero sí me interesa que ustedes, además de que ya les den como los resultados, ustedes tienen que saber plantear las hipótesis, tomar la decisión, ubicar el estadístico calculado, a partir del valor de P definir el nivel de significancia con el cual pueden rechazar y en el caso de rechazar detectar las diferencias significativas. Pues vamos a analizar ese ejercicio, ese 3.1. Vamos a ubicar la variable respuesta. Ay, perdón, fue muy arriba. Dice, se desea probar que el promedio de producción de petróleo es diferente para al menos un par de continentes, ¿verdad? Y ahí tienen los datos de la producción de petróleo. Realice la prueba de verificar si al menos 2 promedios de producción de los continentes son diferentes. Los datos están en miles de millones de barriles. Y la prueba con 5% de significancia. Ya. Ahora sí. Ay, Está como cargando. Sí. Ujú. Ok, entonces el paso 0 no lo puso por algún lado, que la variable respuesta. Si quiere lo pone ahí arriba a la par de las hipótesis. Entonces, ese promedio, ¿de qué es? ¿Cuál es la variable respuesta? El promedio de producción de petróleo. Ujú, muy bien. Entonces, la variable respuesta es la producción de petróleo y a esa producción le calculamos el promedio. Bueno, la hipótesis nula plantea A, B y C, que son los continentes. Los promedios de la producción de petróleo son iguales, la hipótesis nula. Y en la alternativa dice, al menos un promedio de producción es diferente. ¿Es diferente con respecto a qué? ¿Cuáles son los tratamientos? no escucho nada. Quedamos como pegado. Ahora sí. Entonces, en la hipótesis alternativa, al menos un promedio de producción. Se nos fue la compañera que estaba compartiendo. Lo siento, es que se desconectó. Está bien, no hay problema. Ok, ok. Listo. Ajá. ¿Ya la ven? Sí. Bueno, yo sí, no sé los compañeros y compañeras. Sí, sí se ve. Ok, arriba estamos todavía en el paso 1. Entonces, hipótesis nula correcta, ¿verdad? Promedio de producción de petróleo del continente A igual al B igual al C. Hipótesis alternativa, tenemos al menos un promedio de producción es diferente según ¿cuáles son los tratamientos? Los barriles. Los continentes. Ah, Los datos están ubicados por columnas. Las columnas son las que marcan los tratamientos. Entonces, el promedio de producción de petróleo del continente A es diferente del de B o es diferente del de C, A y B, A y C o B y C. Eso es lo que vamos a comparar, ¿verdad? Esos promedios con respecto a esos 3 continentes. El nivel de significancia ya nos lo dan ahí, pero nosotros lo podemos establecer también a partir del valor de la probabilidad. Ahí en cuenta ustedes se pueden verificar que el diseño es desbalanceado, ¿verdad? Tenemos 6, 4 y 3 datos en cada uno de los tratamientos de los continentes.
Ahí tenemos las sumas y tenemos los promedios. Si revisamos los promedios, en esa tabla resumen, dice que es 2,5 la producción promedio para el continente A, 7,75 para el B y 2,33 para el C. Y luego tenemos la tabla de análisis de variancia que compara las variaciones entre grupos o entre los tratamientos con respecto a la variación dentro de los grupos, que es la fuente de variación del error. Si dividimos 39.0032 entre 1.29, eso nos da 30.19, que es el valor de la F calculada. Ese valor de la F tiene asociada una probabilidad de 0.0000578, ¿verdad? Porque ahí dice que es un valor exponencial con 4 ceros adelante. 0,4 ceros y el 578. ¿Verdad? Entonces, si quiere pasarlo a notación decimal en inicio, ahí le puede cambiar en, ahí en número donde dice general, ahí cambia número y le aumenta la cantidad, sí, de decimales. Exacto. Entonces, vean que esa es una probabilidad muy chiquitita, muy baja, menor incluso que el nivel de significancia que nos están dando. Entonces, si no les dieran el nivel de significancia con ese valor de P, ¿cuál sería la decisión que ustedes pueden tomar? ¿Rechazan o no rechazan? Rechazar. Ajá. ¿Con cuánto de significancia? Se podría hasta con 1. Exacto. Podemos bajar el nivel de significancia a un 1%. Y si rechazamos, bueno, ahí la compañera nos está proyectando que está haciendo la comparación en el paso 4 del F calculado con el F de la tabla, que es el valor crítico. 30 con respecto a 4 es mayor el calculado que el de la tabla, rechazan. Tratemos de usar en la medida de lo posible el valor de P, ¿verdad? Bueno, tienen que saber trabajar también con el método estadístico, pero más se utiliza en la práctica el valor de P, el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado. Y la conclusión, vamos un poquito para ver, con un nivel de significancia del 5%, deben decir que al menos 2 promedios a nivel poblacional de la producción de petróleo de los continentes son diferentes. Exacto. Y si por lo menos 2 son diferentes, ¿dónde están las diferencias significativas, verdad? Entonces, ahí lo que procede cuando rechazamos la hipótesis nula es hacer las comparaciones múltiples, ¿verdad? Las comparaciones entre las parejas de promedios A y B, A y C y B y C. ¿Ese lo hizo Fabiana, no? Perdón, profe, es que no escuché. ¿Cómo fue? ¿Esas diferencias múltiples las pudo calcular o no? No, eso no. No. Ok, entonces si quieren hacemos eso para ese ejercicio. Entonces, voy a abrir Excel. Usted ahí vi que tenía el Megastat, o si quiere usted me ayuda con la prueba. Bueno, no sé si todos tienen los datos digitados. ¿Por dónde tienen los datos, Mariana? María Fabiana. Fabiana. Ajá. Y arriba en el menú de Excel, en datos, ahí vi que tenía el Megastat instalado. Sí. Ahí, Vale. en complementos. Ajá. Ajá. Ok, démosle ahí Megastat. Y ahí buscamos la que diga análisis de variancia de una vía, de un factor, la primera. Ajá, y marquemos los datos. Con todo y lo del continente. Creo que solo los datos, no sé si acepta los títulos. No sé. Vean que ahí dice post hoc análisis. Esas son las pruebas de comparaciones múltiples, las DMS. Y también está el gráfico de los datos, ¿verdad? Ahí dice plot data.
Entonces, démosle que sí, démosle aceptar. Un error. Ajá. Sí, aceptar. Marque otra vez los datos y le ponemos el nombre. A ver, tal vez es que está agarrando en la primera fila el nombre de los tratamientos. Ok, entonces ahí comparamos el continente C con el A. Ese da una DMS de 0.83. Esas son probabilidades. Vean que ahí dice p-values para cada pareja de promedios, de comparaciones de promedios. Después de que dice post-hoc análisis, debajo de ese título, en la fila 21 dice p-values. Entonces esos son valores de probabilidades, no son DMS, son probabilidades. Entonces, esa probabilidad que está comparando el continente A con el C, que da 0.8399, es una probabilidad muy grande, mayor al 5%. Entonces, esa no se rechaza. No podemos afirmar que hay diferencias significativas en la cantidad promedio de petróleo del continente C con el A. ¿La están viendo ahí? 0.8399. Esa no es significativa, ¿verdad? Es una probabilidad muy alta, mayor que el 5%. La que sigue, vean que está marcada incluso en amarillo, da 0.000, 3 ceros y 1. Entonces, hay diferencias significativas en la cantidad promedio de petróleo, de la producción de petróleo del continente C, con el B. Ustedes van haciendo ahí como el cruce, ¿verdad? Columna con fila. Y la otra que da es de 3.08, a la menos 0.5. Es una probabilidad muy chiquitita. Exacto. Gracias. Menor al 5%, incluso menor al 1%, ¿verdad? Entonces, esas dos, la producción promedio de petróleo de continente C con continente B y continente A con el continente B. Esas dos son significativas, que son las que están pintadas ahí en amarillo, ¿verdad? Indicamos la significancia y que es a nivel poblacional. Si aplicamos la otra prueba, que es la prueba de Tukey, la que está abajo, esa sí nos da el valor de la Tukey, ¿verdad? Ahí nos está indicando los grados de libertad. DF son los grados de libertad que está trabajando para para el error. Grados de libertad del error, si pudiéramos mostrar el de la tabla. O lo que está en las filas, ¿verdad? Porque lo que está en las columnas son los tratamientos. Esos valores da 6.24 y 7.76. Y ahí abajo lo están comparando con 2.74, que es el valor de la Tukey, y 3.73, que es el otro valor. Uno está al 5% y otro está al 1%. Vean que ahí dice que son los valores críticos. Esos son los valores de la tabla. Los que marcan el límite, si se acuerdan del dibujo, cuando hacíamos dibujos, cuando hacíamos la curva, esos marcan el límite entre la zona de rechazo y no rechazo. Vamos a decir el valor de la tabla. Los que están arriba, el 6.24 y el 7.16, son los calculados. Ambos valores son mayores que los de la tabla. Y más abajito, ahí tenemos el diagrama. El gráfico que compara las parejas de promedios. Vean que los promedios que están como abajito de la línea, el continente A y el C, gráficamente, ¿verdad? Se ve muy claro que esos dos no muestran diferencias significativas. Pero el A y el B con el C, de hecho el B quedó como muy arriba, ¿verdad? A diferencia de los otros. La raya punteada es el promedio general. Las rayas azules son el promedio de cada uno de los tratamientos. Y los puntitos son los valores, los datos que tenemos. Entonces vean que ahí se ven muy claras las diferencias.
entre esos promedios. El A y el B y el B y el C. No hay diferencias significativas entre A y C, que es lo que nos da la tablita de arriba, lo que acabamos de analizar. Muchísimas gracias, Fabiana, que nos compartió ahí los resultados. ¿Hay alguna duda con la forma de cálculo o con los resultados que acabamos de analizar? Es el ejercicio 3.1, el que estábamos realizando, y el 3.3, que es el que tiene la salida que proyectó la compañera. Ahí sí me meto a Excel. Es que yo no sé la versión que tiene cada uno como de Excel, pero en mi caso aparece aquí en datos, aquí aparece el Megastat. En el caso de la compañera aparecía ahí como una ventanita adicional, un menú adicional que decía complementos al puro final. ¿Recuerdan cómo hicimos para aquí en más comandos? Para agregar el módulo de análisis de datos, complementos. Y aquí debería aparecer el Megastat, si es que no lo tienen activado, dice complementos de aplicaciones inactivas. Por aquí le debería aparecer el Megastat, a mí me aparece activo, pero si alguien no lo ha activado, nada más lo marca aquí, le da ir, y aquí marca con un check el Megastat y listo. Sí, yo lo hice así, profe. Pero no lo encuentro. Yo lo hice así igual todo, pero no lo encuentro. Si quiere lo comparte, Andrea. Ya. Lo extraño, profe, es que a mí me sale aquí que está activo, igual, donde le doy ahí más comandos, ahí me salen los complementos, me sale ahí complementos de aplicación activos y me sale ahí Megastat, ¿Ah, sí? ¿sí? Pero no lo encuentro aquí como para usarlo. No sé Pero cómo está en agregarlo. datos, arriba en el menú, en datos o en complementos, arriba en el menú. Bueno, no sé si la compañera va a explicar un poco de lo de las propiedades y esas cosas. Ujú. Profe, bueno, yo ahí le di clic derecho, bueno, lo tuve que volver a descargar, eso sí. Y Ajá. le di ahí clic derecho y tuve que activar, permitir todo esto que viene acá. Y también en general me salía una opción de desbloquear. Y eso fue lo que hice, ya me apareció. Ahí sobre el archivo le dio clic derecho Ajá. y luego es que no se ve. Propiedades. Ajá, Ya otra vez voy. Aquí, propiedades. ajá. Y aquí venía una opción aquí abajo que decía desbloquear. Entonces ahí también le di y después aquí en seguridad le dan permitir todo esto. Ok. O sea, le dan. Uh-huh. Bueno, yo no vi nada porque como que se desaparece la pantalla muy rápido. No sé si a ustedes les pasó o solo a mí. No, yo no pude ver. Sí, ¿verdad? Es que como que se desapareció muy rápido. Sí, no se Pero ve. bueno, ahí con las instrucciones que dio la compañera, entonces le dan clic derecho. Otra vez, Andrea, nada más que repito Ok, para que les quede ahí la instrucción de lo que tienen que hacer, porque como que desaparece muy rápido la pantalla. ok, le dan clic derecho, después le dan en propiedades, se meten donde dice seguridad y le dan permitir a todo lo que viene aquí y después en general les aparece una opción que dice desbloquear y también le dan clic ahí. Todo eso con clic derecho sobre el archivito. Ajá. Ok. Y sí, y bueno, yo lo tuve que volver a descargar para que me apareciera. Lo eliminé y lo volví a descargar. Ok. Muchas Listo, gracias. con gusto.
aquí están las lecturas según el libro de texto. Entonces, en ese de Webster, para el tema 3, estas son las páginas de la 270 a la 301. La idea es que ustedes lean la teoría que está ahí o la teoría que está en la presentación. Es como un complemento, ¿verdad? El libro de texto, ahí viene como más detalles, vienen ejemplos y todo, para que ustedes refuercen ahí un poco la materia, ¿verdad? Y podemos dejar una tareita. ¿Qué les parece? Para que estén entretenidos el fin de semana. O hacemos un quiz. No sé, ¿qué prefieren? Tal vez tareas mejor, profe. Mejor tarea, profe. Ok, tarea. Entonces, les pongo las instrucciones en la plataforma, les mando por WhatsApp y les mando por correo las instrucciones. Vamos a hacer la tarea en parejas. Ustedes son 28, entonces espero no recibir ninguna tarea individual. Eric puede hacer pareja con Ricardo Salazar, que creo que eran los únicos que andaban por ahí solillos. Me parece que todos los demás están emparejados. Si alguien más está sin pareja, me avisa, porque no voy a aceptar tareas individuales, porque ustedes son 28. Entonces todos deberían de estar con algún compañero o compañera para que puedan hacer los ejercicios. Entonces les pongo las indicaciones para que puedan practicar un poquitito este tema de ANOVA una vía, DMS, diseños balanceados, no balanceados. Repasen por favor las lecturas del libro de Webster o cualquier otro libro que tengan. Si tienen si alguien está repitiendo el curso, había un material de Ramón Ruiz, estaba en las fotocopiadoras. Y si no, ahí también está el libro de Lynn, la versión que está ahí en digital. Lo que pasa es que ese está en inglés, pero yo creo que el de Webster está bien, o igual las presentaciones, ¿verdad? Y hacemos una tareita, yo les pongo las indicaciones para el lunes, ¿verdad? Porque ya el lunes avanzamos con la materia y vemos ANOVA 2 vías. Para dejarlo hoy hasta aquí, si les parece. Está bien, profe. Sí. Ok.